Con la llegada del nuevo Superman de James Gunn, que ha tenido un éxito moderado en cines, pues mucha gente en internet se ha puesto a pelear sobre cuál Superman es mejor y por qué. No, que el Superman de David Gordon West es muy diluso. No, que el Superman de Henry Cavill es muy edgy. Yo en mi caso disfruté mucho la nueva película de Superman de James Gunn. Me pareció que el concepto estuvo muy bien hecho, muy bien logrado. La historia que cuentan se siente muy entretenida y sobre todo no sientes que se demora un huevazo esa película, sientes que se te pasa volando, lo cual para mí ya es un mérito en sí mismo. Pero por otro lado también de mi parte sería como muy soberbio decir que este Superman es inferior al Superman de Henry Cavill o que el de Henry Cavill es inferior a este Superman, porque, dato curioso, nunca me he visto ninguna película de Henry Cavill como Superman. De hecho, creo que la única que me vi fue Batman vs Superman cuando era niño y me gustó. O sea, a mí me pareció interesante la película, pero ya hasta ahí. Tampoco fue como que me encantó demasiado, sinceramente. Así que para poder hacer una comparación y por ver tanta pelea estúpida en internet, me dije a mí mismo, bueno, vamos a ver esta película de Superman, la de Man of Steel, para ver si envejeció tan mal como la gente dice. El inicio de la película se centra en el nacimiento de Kal-El y la presentación de Krypton. Miren, yo no quiero ser un cineasta mamador o algo así, pero si hay algo que de verdad de esta película desde el primer momento como que no me terminó de convencer fue la paleta de colores. Como que todo es muy opaco, ¿no? Es como cuando bajas el brillo de tu Xiaomi al mínimo, así, bien feo. O sea, así sentí como esta paleta de colores, como que todo es muy grisáceo. Curiosamente, un personaje que me sorprendió para bien al inicio fue el General Zod. Pensé que sería un villano mucho más plano y que solo quería conquistar o algo así, pero desde el inicio de la película nos explican que él busca preservar la descendencia de Krypton, aunque eso le tome decisiones difíciles, y se ve que le duele un poco hacer daño. O sea, no es el típico villano que le gusta ser malo porque sí. Así que le doy un punto a este personaje, por lo menos en el inicio de la película. Luego de que Zod intenta hacer un golpe de estado a los Chávez en Krypton y el padre de Kal-El busca proteger el Codex, que es como el código genético de los kryptonianos, y la forma en la que Zod busca salvar a su raza, Jor-El fusiona el Codex con su bebé recién parido y lo manda para la Tierra. Entonces Zod se emputa y lo mata. De todas formas, su revolución fracasa miserablemente y lo mandan a él y a sus seguidores para la cárcel por toda la eternidad, entre comillas. Y esta es la primera parte que siento yo que no entiendo realmente mucho de la película. O sea, quitando a Jor-El y a Zod, siento que todos los demás personajes de Krypton me parecen muy estúpidos. O sea, prefirieron morirse con el planeta entero antes que hacer caso a lo que dijo Zod, que era utilizar el Codex para expandirse a otro planeta y volver a esparcir su raza y salvar a su civilización. No, ellos prefirieron morir como con honor o algo así, lo cual me parece medio mamadota. El punto es que luego de que el planeta explote y todos se mueren dentro, eso los libera de su cárcel a la gente de Zod y etcétera. Así que qué conveniente, ¿no? Que se murieron todos los buenos, pero pues que hoy el malo... O sea, se me hace medio raro, pero bueno, o sea, cosas del guión. Luego vemos a la infancia de Clark, donde siente despertar sus poderes y se va corriendo al baño a esconderse de los demás, hasta que llega su madre y le da unas palabras filosóficas de turno para calmarlo. O sea, en general está bien que le haya dado ese tipo de apoyo, pero no sé, si me hace un poco raro saber que le estaba diciendo cosas tan cursis mientras todo el colegio estaba escuchándolos hablar. Es un poco incómodo, ¿sabes? Pero bueno, yo no digo nada porque yo no tuve mamá. Un tiempo después están en el autobús escolar, que nada que ver, pero siempre quise subirme uno de niño. No nazcan en Perú, gente. Y pues está el típico gordo bully jodiéndolo hasta que el camión se desestabiliza y cae al río con todos adentro. Se empiezan a ahogar, pero Clark lo salva empujando el bus hasta la orilla y hasta se sumerge en búsqueda del mercenario de Buñuelos, salvándolo también a él. Y es en esta parte, en esta escena, que para mí es como la escena más WTF de la película, y es que Jonathan Kent, que es el padre humano de Clark Kent, lo regaña a él por haber salvado a esos niños. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejarlos morir? Tal vez. No mames, la mejor mierda que esta versión de Jonathan Kent. O sea, se supone que realmente en la película o el personaje de Superman en los cómics adquiere sus valores gracias a sus padres humanos. Y sinceramente esta versión de Jonathan Kent, alias 5 de Asada, me parece una mamadota porque no siento que le transmita buenos valores. Prácticamente le enseña como cohibirse esa parte de él, no esa parte de sus poderes, de ser alguien especial. Posterior a esto nos presentan a Lois Lane, que no sé ustedes, pero a mí personalmente esta versión de Lois Lane me cayó demasiado mal, sinceramente. En su afán de intentar hacerlo como un personaje femenino con carácter, terminó siendo una personaje un poco soberbio. O sea, siento que es un poquito mamoncilla, ¿sabes? Como que se considera muy superior a las personas que la rodean. Y no me gusta mucho esta versión de Lois Lane, sinceramente, ¿no? En eso sí, sin dudas le gano la de David Corey West. El punto es que ella viaja a la Antártida para hacer un artículo sobre un objeto extraño que encontraron en el hielo, que por cierto ahí estaba trabajando Clark como albañil. Lois va en una muerte casi segura a estudiar más de cerca el objeto durante la noche y Clark ya estaba ahí, interesado también por el origen de la nave. Aquí mi pregunta es, los militares que cuanto menos llevaban 20 días allí, ¿nunca pudieron atravesar una parte del hielo y así darse cuenta de que efectivamente era una máquina extraterrestre? O sea, hasta una periodista que no llevaba
un día se adentró sin mucho problema, pero a ellos les quedó grande. Cuando ella entra a la nave, una maquinita interna la ataca, pero Henry Cavill la salva sin mucho esfuerzo. Y ahí es donde se conocen ambos personajes y le cauteriza la herida que le hizo la máquina con sus rayos láser. Ahí la nave entera se enciende y emprende camino a algún lugar lejos de los militares que no sirven para ni mierda. Con ambos adentro, pero Luis despierta en medio de la nada, sin saber quién fue el hombre que la salvó. Ella quiere publicar lo que vivió, pero su jefe Perry le dice que no porque nadie le va a creer y es muy ridícula la historia. Lo que en parte es verdad, pero entonces ya que no podía publicarla mediante el Daily Planet, lo hace publicar mediante un periodista de internet. Y este es otro momento por el que me cae mal esta tipa, ya que se siente muy superior a este otro subperiodista y puede que lo sea, pero esa actitud pedante como que me da un poquito de fastidio, honestamente. Cuando la nave extraterrestre se parquea en el Polo Norte, ahí conoce Superman a su padre Jor-El, o bueno, su holograma, y este le explica el origen de los kryptonianos, su historia, el fin de la raza, el general Zod y la revolución castrochavista de este. El mensaje de Jor-El, muy parecido al del 5 de Asada, es que él tiene una especie de deber de proteger a la raza humana y de ser bueno. Y es apenas hasta este momento, el minuto 50 de la película, que por primera vez vemos a Superman como tal. Y miren, yo sé que mi retención está seriamente afectada por andar viendo TikToks, pero yo creo que 50 minutos para presentar un personaje y sus motivaciones es mucho tiempo. Incluso de normal en una película común y corriente te la compro, te la acepto, pero es Superman, o sea, Superman es un personaje que ya está arraigado a la cultura popular. Tú no necesitas presentar a Superman, todos sabemos de dónde es, todos sabemos quiénes son sus padres, todos sabemos sus valores, entre comillas, o parte de sus valores. No tienes que ahondarnos o retomarnos la misma historia de siempre. Por lo menos en eso siento que la película de James Gunn me gustó más, que siento que ya sabemos quién es Superman, nos metieron directamente en la película y en los personajes importantes. En cambio aquí, pues 50 minutos para ver por primera vez a este cabrón con una capa, pues no chingues, ¿no? Eso sí, en cuanto a la imagen, en esta parte donde comienza a recorrer el cielo me parece muchísimo más imponente que la versión de Gunn. Punto para Cavill, además de que me gusta mucho más este traje a comparación de los calzoncillos de Corey West. Lois Lane no superó que un tipo barbado y guapo lo hubiera salvado en la Antártida y empezó a buscar hasta por debajo de las piedras, hasta que dio con su nombre y dirección IP. Ahí Clark se habla emocionalmente con ella y le cuenta cómo su padre no quería que mostrara sus poderes al mundo. Entonces tenemos el flashback con la escena más memética de toda la película, donde van en el carro con la mamá y Jonathan Kent, pero comienza un tornado por la carretera. Todos huyen, pero el perro de la familia se queda dentro del carro. Entonces su papá le dice que lleva a su madre y a una niña a protegerse. La tormenta se viene encima del papá y cuando Clark piensa en ir a salvarlo, este le dice: no mijo, mejor vaya por 5 de asada, y se muere. Esta, en mi opinión, es otro momento donde yo digo, what the fuck, o sea, este no es Superman, o no sentí como esa esencia de Superman, ¿sabes? Porque siento que el verdadero Superman, el de los cómics, no hubiera dudado un segundo en exponer su propia identidad con tal de salvar a su padre, pero a este Superman, al Superman de Cavill, siento que lo movía más un sentido del deber, ¿no? Un sentido de una predisposición del destino a ser un héroe en un futuro, antes que moverlo los valores, ¿no? Los valores de salvar a sus padres, de ayudar a los demás, de estar dispuesto a salvar a otros seres humanos, ¿sabes? A este lo moviera como la inercia, ¿sabes? A lo que voy es que a este Superman, cuando siento que pienso en el Superman de Henry Cavill, siento que estoy pensando como en Jesús, ¿sabes? O sea, no se siente como un personaje como a la par de un ser humano, no se siente un personaje humano, se siente un personaje como un dios entre humanos, ¿me hago entender? No sé, siento que la esencia del personaje está muy rarita en esta película. Los militares ven la llegada de una nave a la Tierra y se preocupan, al igual que los periodistas y todas las personas. Miren, si hay algo en lo que siento que la película de Snyder superó con creces a la de Gunn, es la presentación del villano. No en el villano en sí, porque siento que el Lex Luthor que vimos recientemente me pareció un villano magistral. Pero este General Zod, su llegada y cómo interrumpe todas las señales del mundo, no mames, absoluto cine. Es un villano que impone desde su primer momento en la Tierra y siento que a él se le ve como una amenaza real contra la Tierra. Él exige que el planeta le entregue al kryptoniano y que tienen 24 horas. A pesar de que Lois Lane no lo delató, el periodista independiente al que le contó la historia sí, por lo que el gobierno la intercepta. Superman llega con los militares a cambio de que liberan a Lois. Se despide de ella para ver a Zod en un momento con mucha, quizás demasiada tensión sexual, sinceramente. Entonces llega a la nave de Zod y ahí conoce a la subcomandante en jefe de Zod, alias mi vieja, y lo hace subir a la nave. Pero antes hace que Lois Lane se suba con él. Al subirse, Superman le da una llave a Lois, y ojo que esto será importante luego, y lo presentan con Zod. En el subconsciente de Clark le explica que necesita el Codex para poder reproducir a la raza kryptoniana en la Tierra, aunque esto acarrearía la destrucción de la humanidad. Obvio, Superman está en contra de esto y al despertar lo deja retenido mientras van a buscar el Codex en la granja de sus padres. A Lois Lane convenientemente simplemente la encierran en un cuarto en el que convenientemente hay un elemento para insertar la llave que le dio Clark. Aparece el padre ayudándolo a ella y a Superman a escapar de la nave, aunque la nave de Lois Lane empieza a quemarse. Este es otro momento que narrativamente se me hace una mamada porque
¿Para qué hicieron subir a Lois Lane en primer lugar? O sea, la tipa no otorgó ninguna utilidad. Entiendo que en la narrativa de la película ella sí sea un personaje importante porque mientras tienen encerrado a Superman, Jor-El le explica a Lois Lane cómo acabar con el general Zod. Pero para Zod, que fue quien la hizo subir, no sirve para nada. Y siento que esto fue otro pecado, o para mí el mayor pecado de la película, y es intentar darle demasiado protagonismo a Lois Lane. O sea, siento que las películas de Snyder o los seguidores de Snyder hablan mucho de que Snyder quería hacer una versión de Superman muy realista, pero siento que esta Lois Lane es todo menos realista. O sea, no la dejan ser lo que es un ser humano. Puedes hacer que sea un personaje útil, pero siento que hasta la Lois Lane de James Gunn fue bastante útil como personaje y un personaje bastante interesante, pero no la hicieron más poderosa de lo que un ser humano puede ser. En cambio, a esta tipa la hicieron convenientemente casi con una Mary Sue, una tipa que sabe qué hacer, sabe dónde estar y todo lo sabe, o prácticamente ser como una extensión de Superman. Si hay algo que me da risa de esta escena es que antes de salvarla conversa un ratote con su papá y hace una pose en el espacio para acumular aura, llegando a penitas para salvarla por la mínima, pero bueno, otras cosas del guión. Cuando Zod llega donde está la madre de Clark, la amenaza para poder obtener el Codex y ahí es cuando aparece Superman emperradísimo a golpearlo. Mire, yo entiendo que estuviera reemputado en que hayan amenazado a su madre, pero no mames, es como si se hubiera esforzado en llevar a Zod a pelear justo en una ciudad donde había un montón de gente inocente y víctimas potenciales. Zod se retira porque Clark le destruyó su máscara que lo protegía del entorno de la Tierra y manda a mi vieja y a otro soldado a pelear con Superman. Estos dos eran exageradamente fuertes a comparación de él, o sea, eso parecía una pelea entre una bomba de hidrógeno y un bebé con tos. Entonces llegan los militares y el soldado de Zod derriba un helicóptero. Curiosamente, este es el primer momento de la película en la que vemos a Superman como tal salvar a alguien. ¿Quién diría que solo nos tomó 1 hora con 35 minutos? El punto es que destruyen media ciudad, pero fue un empate técnico porque ni ellos mataron a Clark, pero ese tampoco los mató y simplemente se fueron en la nave de Zod como si nada hubiera pasado. En la nave, Zod se entera de que el Codex estuvo todo el tiempo en la sangre de Superman, así que su objetivo ahora es matarlo directamente. Manda varias máquinas por varios lugares del mundo para cambiar la forma de la Tierra y así adaptarla y convertirla en un nuevo Krypton. Gracias a este momento me di cuenta de algo curioso y es que puede que Zack Snyder no sepa dirigir una película muy fiel al personaje de Superman y lo que representa, que es la esperanza, pero visualmente esta película es hermosísima. La forma en la que estas naves empiezan a destruir el planeta es poderoso, Lo siguiente a poderoso. Esto para mí sería lo más cercano a una invasión alienígena real. La solución que le dio Jor-El a Lois Lane para salvar al mundo es usar la nave que le llegó al bebé Superman para colisionarla con la nave de Zod. Entonces se ponen de acuerdo para que los militares la usen en contra de Zod, mientras Superman va a buscar e intentar destruir una de sus máquinas que está destruyendo todo Metrópolis. Mientras esto ocurre, los civiles en Metrópolis están mamando la bombardía de su vida. No mames, eso parecía un documental de Siria, cabrón. El punto es que después de tanta pelea con la máquina y cuando parecía estar por vencido, se esfuerza al máximo y logra derribarla. Zod y sus hombres apuntan a la nave donde están los militares que llevan la bomba y cuando los va a derribar aparece Superman y la atraviesa, destruyendo la nave con sus rayos láser, a sabiendas de que así también acababa con lo que quedaba de Krypton. Mi vieja intenta detener a los militares, pero aún así logran activar el mecanismo y colisionar ambas naves, aunque eso les cueste la vida y así acabar con los hombres de Zod. Pero qué vaina tan conveniente en que la única que por obra del destino logra salir de la nave militar antes de la colisión es Lois Lane, llegando Superman a salvarla a tiempo. Lo que me da risa de esta escena es que ambos se ponen bien pasionales con todo el mundo alrededor suyo vuelto mierda. Y sé que en la nueva de Superman ambos también se besan en medio de la destrucción, pero uno es después de solucionar todo, cuando aquí ni siquiera saben en dónde está Zod. 2, cuando menos en la de Gon tienen un poco de respeto y van a lo oculto, mientras que aquí se besan enfrente de los únicos 3 gatos que quedan vivos de toda la ciudad. Y 3, es bastante incómodo, como que se besan un ratote, cabrón, casi 2 minutos. Al escuchar un sonido proveniente del otro extremo se acerca y descubre que es Zod. Pero bueno, el punto es que después de como Superman le dañó el plan, lo único que le interesaba era vengarse y matarlo, empezando así la pelea final, caracterizada al igual que las demás por como le dio igual a Superman pelear entre civiles y volver todo mierda. Marica, es que a este man le valía huevo que se muriera medio mundo mientras él pudiera hacer poses épicas. Aquí Zod le tira un camión de gasolina y en vez de intentar detenerlo para mitigar posibles daños, simplemente lo salta y hace una pose épica. O sea, solo piensa en cuántos posibles civiles murieron dentro o alrededor de ese edificio por esa pendejada. Después de muchísima pelea y muertes innecesarias, caen dentro de una estructura y es aquí donde Zod hace escoger a Clark entre los civiles y tener que matarlo o no matarlo y que así mueran los civiles, lo que obliga a Superman a partirle el cuello antes de que asesine una familia, quedando completamente destruido. Y ya, la película simplemente termina situada unos meses después con la llegada de Clark como reportero al Daily Planet,
dando paso a una posible futura entrega que nunca llegó. Miren, si soy completamente honesto, a mí la película sí me gustó, me pareció decente, o sea, pero siento que es una gran película de superhéroes, pero una pésima película de Superman. Superman es un personaje hecho para inspirar personas y creo que la gente de Metrópolis en esta película cuando veían a Superman tenían era como miedo, cabrón, o sea, sabías que donde estuviera Superman todo se iba a volver mierda en 3 segundos y no precisamente por los villanos. También me molestó mucho que quisieran convertir a Lois Lane casi en una coprotagonista, o sea, darle demasiado protagonismo a Lois Lane cuando el personaje no da la talla para eso, es una humana, déjala ser tan útil como puede ser un humano, crack. Puntuación final, 6,5 de 10. Es como esas películas que cuando las ves una vez están buenas y cuando la vuelves a ver luego con tu familia te das cuenta de muchos errores narrativos que tiene y la tercera vez más errores le ves y la cuarta más y más, así que lo mejor es que nada más la veas una vez y no la vuelvas a ver en tu vida. Y ya, por cierto, me demoré mucho en subir videos, literalmente creo que nunca había dejado el canal en el año y medio que llevo durante tanto tiempo, más de un mes, porque literalmente me quedé sin micrófono y tuve que comprar un montón, compré 4 micrófonos hasta que me sirvió medio decente porque siento que no me gusta el sonido, pero bueno, ya, eso es todo, los quiero mucho, yo soy el Damian, denle apoyo por favor, chao pues.